Capítulo 41. Ilimitado. En la tarde del día siguiente, la UA emitió un comunicado sobre los eventos del festival deportivo. Aparentemente su llamada no había sido la única. La declaración decía algo acerca de que era una decisión entre varias personas que nos gustaría mantener en privado. Y nos aseguraremos de que nunca vuelva a ocurrir algo así, y las personas responsables serán reprendidas. Entonces, en esencia, una no disculpa. Está bien, no es peor de lo que esperaba. Esta es la razón por la cual la sociedad necesita cambiar. Está bien, dijo Aizawa, activando la pantalla inteligente. Por lo general, hay más dispersión en las clasificaciones, pero parece que los dos finalistas principales se robaron el semáforo. Miró los números. Todoroki recibió la mayor cantidad de ofertas, pero Bakugo no se quedó atrás. Ambos tenían miles de ofertas. Él mismo había recibido una cantidad respetable de ofertas, unas 100. Tal vez consiga a alguien de los 100 primeros. Aunque Bakugo ganó, recibió menos ofertas. Zero preguntó. Los profesionales probablemente se asustaron. Kaminari dijo. Quiero decir, cualquier profesional que esté asustado no vale mi tiempo. Bakugo gritó en respuesta. Y probablemente recibí la mayoría de mis ofertas, debido a la influencia de mi padre. Dijo Todoroki, en respuesta a algo que dijo Yaoyorozu. Había recibido 103 ofertas específicamente, por lo que sería genial ver quién decidió darle una oferta. Estaré repartiendo carpetas para las personas que recibieron ofertas. Cualquiera que no haya recibido ofertas, hay 40 agencias heroicas que aceptarán solicitudes de pasantías. Asegúrate de anotar otras opciones si tienes la oportunidad. Aizawa luego comenzó a repartir los papeles, dándole algo de tiempo para pensar. Miró y vio que Ida no se veía como siempre. Parecía que estaba escondiendo algo. Como alguien que oculta algunos secretos importantes a sus compañeros de clase y a casi todos en general, puede saber si alguien está haciendo lo mismo. A menos que sea algo que alguien ha estado ocultando desde el principio, no tiene nada con qué compararlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la carpeta que le entregó Aizawa. Ah, claro, tiene que elegir una agencia para hacer una pasantía. El primer nombre de la lista lo sorprendió cuando lo vio. Halcones. El héroe número 3, Aux. Aux le había enviado una oferta de pasantía. No pensó que había impresionado tanto al héroe número 3, pero aparentemente lo hizo, y es muy probable que vaya hacia allí. Anotó el nombre de la agencia de Aux. El Nido. Por supuesto que no es pretencioso, así que anotó los nombres de otras dos agencias, aunque una de ellas no era una agencia, era el héroe Sint que operaba de forma independiente, y la otra era la agencia de la heroína profesional Lady Victorious. Pero realmente quería trabajar con Aux. Había estado haciendo una investigación informal sobre héroes, y encontró una cita del actual héroe estadounidense número 1, Ferric Emperor, durante una entrevista conjunta con él y Olmigt. La velocidad es fundamental para el trabajo de un héroe. Cuanto más rápido salves a alguien, derrotes a un villano, evites un desastre natural, más vidas salvarás, más daños a la propiedad evitarás. ¿Y quién más para enseñarle velocidad que el héroe que ha sido llamado demasiado rápido por los medios de comunicación en general? Ha visto las entrevistas, sabe cuánto difieren su personalidad relajada y su verdadera naturaleza adicta al trabajo. Los otros dos héroes que solicitó también eran buenos héroes en términos de velocidad y poder. No tanto como los Aux, por supuesto, pero aún así eran bastante buenos. Y tal vez parte de esto era su deseo de aprender más sobre Aux. A pesar de ser el héroe número 3, no había mucha información sobre Aux. Incluso había hojeado algunos archivos a los que realmente no debería tener acceso, gracias al trabajo de su madre. Si incluso el héroe número 14 no tenía acceso a la información sobre Aux, entonces era un gran misterio. ¿Con quién vas a hacer una pasantía? Creo que voy a ir con Gumead, dijo Uraraka, recogiendo un pequeño trozo de carne de su almuerzo. ¿Cabeza de pistola? Preguntó. ¿Es un héroe luchador? No. Pensé que ibas a ir con un héroe de rescate. Bueno, mi pelea con Bakugo me dijo que necesito ganar algo de habilidad de combate. Ella respondió. Quiero decir, todavía voy a ser un héroe de rescate y todo eso, pero es bueno ser hábil en el combate, ¿verdad? Eso tiene sentido. Él dijo.
Aunque probablemente voy a ser más un héroe orientado a la acción, deteniendo la villanía en la fuente. Por supuesto. Ida habló. Ya sea a través de la lucha directa o del rescate, vale la pena llevar a cabo estos heroicos esfuerzos. Lo olvidé, nunca respondí la pregunta de Uraraka. Él dijo. Si puedo conseguirlo, creo que me iré con Aux. Se dio cuenta de que Tokoyami estaba mirando en su dirección. Tokoyami también recibió una solicitud de pasantía de Aux. Interesante. Bueno, a menos que Aux tenga 2 pasantes, entonces es bueno que haya presentado una segunda y tercera solicitud de agencias. ¿Halcones? Azui preguntó, aparentemente sorprendida. ¿El héroe número 3? Pero, sí. Respondió, frotándose la nuca. Quiero decir, fue un poco sorprendente, pero llegué a las semifinales. Tal vez pueda aprender a canalizar la velocidad legendaria de Aux. ¿Con quién vas a ir, Azui? Preguntó Ida. Voy a ir con Selkie. Ella respondió. Es un héroe de rescate oceánico bastante bueno. No pude hacer un entrenamiento de rescate acuático en la USG, así que ir a una pasantía donde pueda hacer eso es mi mejor opción. Pero, se había enterado de que Todoroki iba a hacer una pasantía en Endeavor. Había preguntado al respecto inocentemente, pero Todoroki hizo un buen punto. Endeavor fue una de las mejores personas que pudo entrenar a Todoroki con su fuego. Fue un paso en la dirección correcta por lo menos. Sin embargo, todavía no sabía dónde estaba haciendo una pasantía Ida. Ida logró esquivar la pregunta, de alguna manera. Sin embargo, no quería llamar a Ida por esquivar la pregunta. Tal vez solo quería mantenerlo en secreto, una sorpresa o algo así. Todavía tiene 3 días para averiguarlo. Hoy, en los estudios fundacionales de héroes, estaban viendo un video realizado por el primer héroe profesional en Japón, Akayashi Samurai. Lo que deben entender, héroes del futuro, es que ser un héroe en mi época es un trabajo mucho más peligroso. Aunque he sido un héroe durante 5 años, solo hay 6 docenas de héroes en Japón, y 30 veces el número de vigilantes. Izuku no iba a escuchar el video con toda su atención, solo absorbía la información mientras pensaba en su próximo movimiento con el Death Note. Pero cuando Akayashi Samurai comenzó a decir que ser un héroe era más peligroso en su época, seguro que los héroes ahora son más numerosos y poderosos, pero los villanos han hecho más que el partido. Aunque quizás Akayashi Samurai tenía razón. Pero de todos modos, me estaba adelantando. A pesar de todas las probabilidades en mi contra, lucho y sigo viviendo. Creo que los héroes del futuro serán más numerosos, pero eso no significa que no vaya a haber grandes amenazas de villanos. Manténganse fuertes, héroes. La era de los héroes va a estar cerca. Y si es la era de los héroes, entonces sigue adelante. Siempre hay espacio para el cambio y la mejora. Maldita sea, hay espacio para el cambio y la mejora, si bien es una era de héroes, también es una era de villanos. ¿Ha visto la forma en que las personas son ignoradas y dejadas de lado si no tenían la peculiaridad correcta? Mi propia peculiaridad definitivamente ha sido llamada villana antes. Akayashi Samurai se recostó en su silla. Es bueno, supongo que realmente debería decírtelo. Se llama Mindgnife, que me permite arrojar cuchillos psíquicos que causan pérdida temporal de inteligencia y aumento de inhibiciones, así como dolor físico. El video se interrumpió allí, luego se reanudó en un punto completamente diferente. No se trata solo de comunicación. Hacerte amigo de otros profesionales es esencial para tu trabajo. La confianza es difícil de escuchar, el video se cortó de nuevo, luego hubo un poco de falla y estática en el centro. Recogió un par de palabras y frases, pero no tenían ningún sentido sin su contexto. Finalmente, el video se estabilizó. Para mí tener una red de informantes y vigilantes es fundamental. Tomo muchos nombres y hago muchas cosas, pero tener conexiones en el inframundo es fundamental. En mi línea de trabajo, a veces es necesario soltar un pececillo para atrapar un bagre. Entonces, el video se cortó allí y luego se reanudó después de un ruido de falla y una pantalla negra. No tan blanco o negro como podrías pensar. Se reanudó de nuevo, en menor calidad esta vez. Hay sombras de gris en este mundo como pensarías. Los héroes no son universales y casi nadie se considera un villano. ¿Qué tú?
El video se cortó en ese punto. Aizawa lo apagó un segundo después. Esta fue una vieja entrevista con el primer héroe profesional japonés, Akayashi Samurai. El video se armó a partir de fragmentos que se recopilaron de varias fuentes. Es sorprendente que exista tanto, no existen muchos videos de esta época. Eso era cierto. Cuanto más retrocedía en la historia, menos video, imágenes y evidencia documental había. Historia anterior a la peculiaridad. Olvídalo. Hizo algunas excavaciones y no pudo encontrar nada en absoluto. Muy bien, ahora es el momento de discutir este video, dijo Aizawa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como era de esperar, fue Ida quien primero hizo una pregunta. Tadeki-sensei, ¿qué quiso decir Akayashi Samurai cuando dijo que dejaría ir a un pececillo para atrapar un bagre? Preguntó Ida. ¿Quiere decir que a veces no atrapa a los villanos? Lo que debes entender es que Akayashi Samurai proviene de una época diferente. Estaba muerto y enterrado hace más de 100 años, cuando solo el 20% de las personas tenían peculiaridades y solo había una pequeña cantidad de héroes. Así que a veces tenía que escoger y elegir a quién arrestar, explicó Aizawa. Pero ahora es diferente, hay muchos más héroes, por lo que ese concepto en particular está en su mayoría desactualizado, excepto en escenarios específicos. Y ahora, es hora de tu próxima lección de ética, con el director Nezu, dijo Aizawa, y luego salió sumariamente. El director entró menos de 10 segundos después. Bienvenidos, todos, a nuestra próxima lección, anunció el director, girando su cola. Cantidad adecuada de fuerza. Le estaba dándote estos planes de lecciones al director, porque parecía que estos planes de lecciones están diseñados para atraparlo y revelar algo. No va a funcionar, por supuesto, pero sigue siendo un poco extraño y sospechoso. Una parte de ser un héroe es la aplicación adecuada de la fuerza. La fuerza letal rara vez se autoriza y, a menudo, se debe obtener el permiso del HPSC para aplicar la fuerza letal. Sin embargo, a veces las decisiones deben tomarse en una fracción de segundo, y algunos villanos son tan poderosos que se justifica la fuerza letal. Esa es la razón por la que se creó el ranking de amenazas de nivel S. Los villanos se consideran una amenaza tal que capturarlos es secundario a sacarlos de la pelea. Así que les propongo a todos ustedes una pregunta. Sobre el papel, esto parece bastante claro. Sin embargo, te propongo una pregunta. Los villanos a veces usan este aspecto para aprovechar que los héroes los salvan de la muerte para dar un golpe final. Entonces, ¿qué haces en ese escenario? Esa es la pregunta que te hago, dijo el director Nezu. El silencio siguió a su pregunta. Tal vez esta clase de ética consista enteramente en decisiones difíciles de tomar. Aunque también parecía probable que el director Nezu les enseñara otras cosas. Ahora sobre la pregunta que propuso el director Nezu. Hay más de 2 respuestas a esta pregunta. Un bolsillo en su disfraz incluye un juego de esposas supresoras peculiares, y lo más probable es que pueda usarlas si puede. Pero, ¿qué haría si no los tuviera, como muchos de sus compañeros de clase? Bueno, eso sería diferente. Las lesiones eran relativas y habría demasiados factores. Eso depende. Habló, rompiendo el silencio. Hay muchas variables a considerar. Por ejemplo, estamos en una pelea más grande, con héroes, villanos, policías y todos los demás dando vueltas. Entonces probablemente los dejaría allí, dependiendo del estado de las heridas de este villano y de lo que haya visto de su peculiaridad. Hay demasiadas variables aquí, directora Nezu. Muy correcto, Midoriya. El director respondió. Eso es algo que debes tener en cuenta todo el tiempo cuando actúas como un héroe en cualquier capacidad, ya sea para ayudar en un desastre, ayudar a los civiles o derrotar a los villanos, el contexto importa. El director continuó explicando cómo tomar decisiones basadas en evidencia, análisis básico de heridas, pérdida de sangre y todo eso. Después de unos 30 minutos, terminó con: al final, nunca es tan simple. El heroísmo es un trabajo complicado, pero espero poder ayudarte a tomar las decisiones correctas más fácilmente. Ahora sé que no te gusta la tarea, pero me gustaría que me respondieras algunas preguntas.
Durante tus pasantías, piensa en todo lo que te enseñé y luego da un ejemplo de cómo tomaste una decisión durante la pasantía. Si no pudiste hacer uno, está bien, cuéntame cómo te fue en tu pasantía. Con eso, se fue. Mente nadando con nuevas ideas. ¿Era este el plan de T? Para distraerlo y distraerlo. Detener su campaña. Tal vez solo sea el director Nesu enseñándoles importantes habilidades críticas, pero no hay forma de que T no se aproveche de esto. Se había olvidado de ir a All Might el día del festival deportivo para hablar sobre One for All, así que fue a All Might después de clase. ¿Qué pasa, joven Midoriya? Todo Miyagi, en esta forma, preguntó. Bueno, quería tener una conversación sobre One for All. Admitió, sentándose en la silla, muy cómoda, que estaba en la oficina de All Might. ¿Viste lo que sucedió durante mi pelea con Shinso, verdad? Sí, te congelaste y escapaste del control mental del joven Shinso, ¿verdad? Preguntó Yagi. Está bien, probablemente no lo entiendo entonces. No, ¿sentiste nada extraño, verdad? Preguntó. All Might eran muchas cosas, y una de ellas era el olvido, así que le preguntó directamente. Nada extraño, joven Midoriya. ¿Por qué lo preguntas? All Might preguntó, con un toque de preocupación en su voz. ¿Pasó algo malo? Bueno, en realidad no. Él admitió. Pero tuve una visión. ¿Una visión? Básicamente, cuando me congelé, tuve una visión de algunos de los usuarios anteriores de One for All. Estaba en este vacío sombrío y vi y hablé con muchos de los usuarios anteriores. ¿Tuviste algo así en tu vida, All Might? No, solo pude comunicarme con mi mentora durante aproximadamente un mes después de su muerte. Quizás ese aspecto de One for All también está evolucionando. Es difícil de decir, joven Midoriya. Si algo así sucede de nuevo, me lo dirás. Por supuesto, All Might. Hoy estaba cocinando la cena junto a Uraraka, Ojiro y Shoji. Esperaba que fuera un viaje bastante accidentado, pero, sorprendentemente, Uraraka sabía cocinar bastante bien. Ojiro, aunque no era un buen cocinero, aprendía bastante bien y, de hecho, terminó siendo de gran ayuda. Y Shoji terminó siendo sorprendentemente útil en la cocina. No sabría qué hacer con 4 brazos adicionales, pero probablemente Shoji esté acostumbrado a lidiar con ellos en este punto. Entonces, en un tiempo récord, lograron preparar una comida sencilla para todos, y él enseñó a 2 personas más a cocinar. Hizo un trato secreto con Bakugo, Ida, Yaoyorozu, Azuyi y Sato, aunque Bakugo solo estuvo de acuerdo porque esos malditos extras necesitan aprender a hacerlo ellos mismos, para que todos se vuelvan al menos decentes cocinando durante el curso de 3 meses. Este fue uno de sus días fáciles. Tal vez debería hablar con el director Nesu para obtener ayuda para Kaminari. Desde recorridos frecuentes por las partes más sórdidas de Musutafu, ayudando a algunas de las personas más pobres y desfavorecidas, y las peculiaridades pueden tener algunos efectos secundarios bastante extremos, especialmente mentalmente. El uso excesivo de su peculiaridad parece freír el cerebro de Kaminari. Con Kaminari le resultaba difícil concentrarse y se distraía fácilmente. Agakure a veces tenía problemas para encontrar sus propios dedos, y no quería hacer tantas cosas porque me estropea las uñas. Se lo guardó en la cabeza, pero quería gritarle que nadie podía ver sus uñas, así que no importaban. Pero cerró los labios y siguió intentando que funcionara. Todoroki fue el más fácil de los 3. No era grosero ni nada, de hecho era como Ojiro, y estaba decidido en lo que hacía, pero tenía mucho que aprender. Se metió en la cama. A todos les gustó lo que hizo, excepto Bakugo, pero eso era de esperarse. Nunca ha hecho nada que le gustara a Bakugo, y, en general, fue un día bastante bueno. Había sido un día agotador y se quedó dormido en el momento en que su cabeza tocó la almohada. Se despertó en el mismo reino sombrío del festival de deportes. Reconoció el reino debido a que el suelo estaba cubierto en su mayor parte por sombras, salvo por alguna que otra costilla o cráneo en el suelo, así como por la presencia de Ryuk. Nunca esperé que esto volviera a suceder, dijo el cuarto. Pensé que fue un incidente extraño, debido a los efectos secundarios de la peculiaridad de ese chico Shinso, pero estás aquí de nuevo.
Eres la primera persona en One for All en hacer esto, aunque eso podría deberse a que estás usando el Death Note. El cuarto hizo un gesto a Ryuk. Todavía no sé por qué estás aquí. Estoy conectado con Izuku aquí. Ryuk dijo. Como dije antes, esto es nuevo para mí. Y luego Izuku vio a alguien emerger de las sombras. Una figura delgada y enfermiza vestida con ropa harapienta. Estarías equivocado si pensaras que se trataba de un mendigo, pero la figura se comportaba como un héroe. Soy el portador original de One for All. La figura anunció. Y este es un desarrollo interesante. No había oído hablar del Death Note en mi época, ¿puedes contarme más al respecto? El Death Note es un cuaderno que me permite matar a cualquiera cuyo nombre escriba en él. Incluso puedo especificar cómo mueren e incluso controlar sus acciones antes de que mueran. Dijo, después de una pausa. Acababa de revelar que es un asesino en masa de 7 héroes, ¿cuál sería la repercusión? Bueno, no hay forma de ocultarlo de todos modos, y están muertos de todos modos, entonces, ¿con quién podrían hablar? ¿Has usado este Death Note? Preguntó el portador original. Él asintió. Como le dije antes al cuarto y algunos de los otros, estoy usando Death Note para matar a los líderes de las organizaciones de villanos y otros villanos peligrosos en todo el mundo, villanos que los héroes habituales no pueden alcanzar. Lo estás haciendo bien entonces. El portador original respondió. Conseguir a los villanos a los que no puedes llegar ni siquiera con One for All. Hubiera preferido un método mejor que matar, pero es lo mejor que puedo esperar. Los usuarios anteriores de One for All apoyaron más su uso del Death Note, pero como explicó Akayashi Samurai, los héroes de esta era tenían diferentes morales y creencias. Hubo un ligero ruido, y miró hacia arriba y vio una pequeña esfera gris, con una especie de fuego, algo que salía de ella en ondas. ¿Qué es esto? Preguntó, curioso. Esto es uno para todos. O al menos una representación de ello. No estoy exactamente seguro de cuál. Fue el tercer portador, el hombre envuelto en algo parecido al fuego, el que habló esta vez. All Might pudo invocar el poder de la habilidad meta, pero no las llamas. ¿Qué significa eso? Preguntó. Se sentía como si le faltara algo grande, pero ¿qué era? Era como un rompecabezas para el que no tenía todas las piezas. ¿Cuál fue ese misterio? ¿Qué era? No estoy seguro, pero parece que tendrás una conexión más profunda con One for All que incluso All Might tuvo. Fuera lo que significara, sonaba como si fuera bueno. ¿Estás seguro de que estas visiones no aparecerán cuando luche contra un villano o algo así? Esto solo debería aparecer cuando estás durmiendo o meditando o algo así. El tercero respondió. Así que no deberías preocuparte por eso. Observó cómo los titulares anteriores comenzaban a desvanecerse. Nuestra conexión se está debilitando, pero mantente a salvo, chico. Todavía serás un gran portador de One for All. Dijo el cuarto. Y luego todos se desvanecieron en la distancia. Se despertó sobresaltado cuando alguien llamó a su ventana. Miró hacia arriba para ver que era Aoyama, sosteniendo queso en su mano libre. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Aoyama tiene queso con él? ¿Cómo llegó Aoyama a su ventana? ¿Por qué está Aoyama aquí de todos modos? Como sea, su vida es bastante extraña de todos modos, así que se levantó para abrir la ventana. Cuando se tambaleó para llegar a la ventana, Aoyama había desaparecido y había un plato pequeño con una rebanada de queso. ¿Qué queso era? No es un experto, así que no tiene ni idea, pero al menos sabía bien. Tal vez se había imaginado cosas. El balcón de Aoyama estaba a 2 metros del suyo, y no había señales de que Aoyama hubiera estado alguna vez allí. Pero el queso... Probablemente debería volver a dormir, pero revisó el despertador que trajo consigo. Los números digitales rojos marcan las 3:47 am. Sí, él no va a volver a dormir. Él va a necesitar un poco de café en este momento, probablemente. Sin embargo, abrió su computadora portátil, porque bien podría encontrar otro nombre para el cuaderno. Ya casi no hizo ninguna investigación original, todo lo que tenía que hacer ahora era verificar los villanos más prometedores que se cruzaron en su camino. Como Al-Adrazi, un conquistador que escondió su rostro y estaba armando un alboroto en Irak, por decirlo suavemente.
Había oído hablar de Al-Adrazi y de hecho descubrió su primer nombre, Salmul. Entonces, cuando la publicación del foro en yesofkayover.com mencionó que el verdadero nombre de Al-Adrazi como Salmul Koner, se lo tomó muy en serio. Indagando un poco, encontró que un sitio de noticias relativamente pequeño, el Mosul Weekly, informó que un hombre llamado Salmul Koner tenía vínculos profundos con el califato Adrazi, y posiblemente podría ser el mismo el Adrazi. La información de la peculiaridad coincidía, ya que la peculiaridad de Salmul Koner, amigo, era una versión mucho más débil de la peculiaridad que poseía Al-Adrazi, comando, pero funcionaba exactamente de la misma manera, lo que significa que Salmul Koner era Al-Adrazi. Un caso bastante limpio y seco, perfecto en este trabajo. Ahora, es hora de que él tome ese café. Sería un largo día sin él. Capítulo 42. Exceso. No lo hizo de la mejor manera en el festival deportivo, pero eso era de esperar. Muchos de sus compañeros de clase eran realmente fuertes, y eso sin contar a la otra clase, e incluso a las personas de los cursos que no son héroes. Pero había llegado más lejos de lo que esperaba, lo que definitivamente era algo bueno. All for One esperaba información de él, por lo que tenía que reunir algo más. Hagakure ya estaba creando un informe sobre el resto de las peculiaridades de su clase, por lo que bien podría concentrarse en la siguiente mejor cosa en la que era bueno. Averiguar personas. Obtener información sobre sus compañeros de clase fue fácil, reuniendo información de sus observaciones y agregando conclusiones de lo que descubrió. ¿De qué orden parte? ¿Por qué no ordenar los asientos? Es bastante arbitrario, pero cualquier orden sería arbitrario. Escribió sus notas en inglés. Mirando los resultados de la prueba de inglés de Present Mic, solo algunos de sus compañeros de clase podrían leer sus notas. Todo lo que tenía que hacer era mantener sus notas alejadas de Midoriya, Todoroki, Bakugo, Yaoyorozu e Ida. No eran del tipo que hurgaba en las cosas de la gente. Así que sacó un cuaderno anodino y comenzó a escribir algunas notas. Se aseguró de que estuviera escrito con una letra más clara de lo habitual, solo para estar seguro. Dedicó una página completa a todos, a pesar de no tener suficiente información para que nadie llenara una página completa. Él escribirá más tarde cuando tenga más. Ahora mismo tiene que concentrarse en su segundo plan. Desvinculándose de la liga. Es arriesgado y probablemente saldrá mal, porque All for One probablemente tenga algún tipo de lectura mental, o un análisis más sutil o una peculiaridad de lectura del lenguaje corporal, y su plan estaría muerto en el agua. Y eso sin contar al médico ni a Shigaraki ni a Hagakure. Básicamente, tiene la posibilidad de una bola de nieve en el infierno, de salir con vida y de una sola pieza, pero está haciendo todo lo posible. Solo hay una cosa que lo detiene: Shimiko. Su hermana menor estaba con sus padres en este momento, quienes estaban prácticamente en el bolsillo de All for One. ¿Cómo podría abandonarla? Ella no pasó por ninguno de los entrenamientos que él hizo, aunque probablemente se le presente eventualmente. Obtuvo una peculiaridad del campo izquierdo, a diferencia de sus padres o sus peculiaridades, y parecía ser bastante poderosa. Tal vez necesitaría otra charla con Seisin. De todos en el grupo de Stein, siente que es el que más entiende a Seisin. Podría ser una mentira, podría ser una fachada, pero no lo creía así. No parecía que Seisin fuera del tipo de hacer algo así. Un golpe especial en su puerta mostró que Hagakure estaba aquí. Se enderezó y desterró cualquier pensamiento de traicionar a la liga. Abrió la puerta y fue al baño muy rápido, solo para explicar cómo abrir la puerta. Hagakure vestía ropa fabricada con Swan, por lo que era transparente y también amortiguaba el sonido. Espero que realmente estés trabajando aquí, y no solo soñando con huir de la liga. Sabes que All for One nunca te dejará ir, eres un engranaje en su máquina, una pieza en su tablero, como un caballo o una torre. Explicó Hagakure. ¿Qué esperas hacer contra el poder de sus organizaciones? Él se rió de esa declaración. No era una risa humorística, era una risa burlona. ¿Qué te hace pensar que eres un bribón? Somos peones, Hagakure. Eso es todo. Y parece que no te importa ser el engranaje de una máquina. Tengo un propósito, al menos. Dijo ella, sentándose en su silla libre. ¿Y realmente hiciste lo que Shigi quería?
Él le arrojó el cuaderno a la ligera, que ella atrapó. No soy el mejor analizando las fortalezas y debilidades de las peculiaridades y los estilos de lucha de las personas, pero soy bueno para descifrar mentalmente a las personas y cosas así. Lancé las mejores observaciones que pude sobre sus peculiaridades y estilo de lucha, pero probablemente no sea tan bueno como el tuyo. Agarró su propio cuaderno y deslizó los 2 cuadernos ahora en una bolsa de plástico transparente especial. ¿Por qué está el portal en tu habitación? Ella se quejó mientras abría uno de los cajones de su escritorio y sacaba varios libros y tonterías que él metió en el cajón para ocultar el portal. El portal fue creado a partir de este chico de la India que All for One consiguió bajo su empleo. La peculiaridad era poderosa, capaz de crear portales permanentes, y a veces muy grandes. Pero los portales tenían algunas reglas y limitaciones específicas, por ejemplo, ningún organismo vivo puede atravesarlos. Bueno, pueden, pero el organismo moriría. Además, todo lo que pasa por el portal es mortal al tacto, por eso hay una caja protectora de plástico. Muy conveniente para matar personas, como solía ser este chico del portal, siendo inmune a los efectos de sus propios portales, pero algo inconveniente para transportar materiales y sustancias. Aún así, era un portal que no se podía rastrear. All for One descubrió que la puerta Warp de Kurohiri dejaba energía residual por hasta 3 semanas, por lo que esta era la siguiente mejor solución. Seguro que existía el riesgo de que se descubriera el portal, pero todo lo que tiene que hacer es interrumpir el portal y se cerrará en un segundo. El transporte más seguro que tenían. ¿Vas a ir allí el fin de semana, verdad?, le preguntó Hagakure. Porque no podía escaparme. Iba a hacerlo, sí. Este domingo me voy porque aparentemente All for One quiere verme antes de hacer una pasantía. Escogí a la heroína porque su peculiaridad funciona bien con la mía. Le entregó el papel que mostraba las agencias a las que había aplicado. Solo pude encontrar 2 agencias que pudieran trabajar bien con mi peculiaridad, por lo que la tercera fue simplemente algo interesante. Hagakure leyó el periódico rápidamente y luego lo dejó. Estos parecen una buena opción, en realidad estoy sorprendido. Oye, no soy tan tonto, Hagakure. Respondió. He estado tomando buenas decisiones últimamente. Bueno, si estás buscando buenas decisiones para tomar, elegiría abandonar este plan de escape tuyo. ¿Sabes lo que sucederá si lo intentas? Ya te lo dije, he dejado de intentarlo. Él mintió. No sabía qué sostenían All for One y Shigaraki sobre su cabeza, pero ¿qué era? Probablemente no era un hermano menor, pero podría serlo. All for One le dio a Hagakure su peculiaridad. Eso parecía poco probable. Invisibilidad. Se sorprenderá de que All for One no haya tomado eso para sí mismo. Él sabe por qué obtuvo su peculiaridad, porque es demasiado peligroso para que el antiguo supervillano lo use en su estado destrozado. Espera, tal vez eso era lo que se sostenía sobre la cabeza de Hagakure. Le robaría su peculiaridad de invisibilidad. Tenía el comienzo de un plan en mente, pero rápidamente me di cuenta de que no funcionaría y lo deseché. Y creo que sospechas de mí para ocultar tu propio plan, tal vez incluso de ti mismo. Agregó. Necesitaba a Hagakure a la defensiva. ¿Qué está sosteniendo sobre ti? Es tu peculiaridad. Familia. No podía ver el rostro de Hagakure, pero definitivamente parecía confundida. No, lo entendiste todo mal. Elegí hacer esto, quería ser más que un peón. Y ahora no eres un peón. Por lo que dijo, hay otro en el segundo año, y uno que es un compinche en una agencia muy conocida, así que somos peones. Nos enviaron aquí porque All Might te está enseñando este año, y él quiere saber cómo y por qué All Might te está enseñando en la UA. Piénsalo, no tiene sentido. Porque el héroe mejor clasificado y símbolo de la paz reduciría drásticamente la cantidad de trabajo de héroe que hace para enseñar. Había llegado a esta conclusión hacía una semana, y era la única conclusión que tenía algún sentido lógico. Todavía no ha compartido sus observaciones con nadie, y si tiene razón, esto podría ser un problema para All Might, pero con suerte esta información solidificará su posición en el campamento de villanos, al menos para Hagakure y el resto. Se disculpará cuando All for One esté tras las rejas.
O, con suerte, 6 pies bajo tierra, si tiene algo que decir, o si puede determinar el verdadero nombre de All For One de alguna manera. ¿Por qué es eso?, preguntó Hagakure. Así que aún no se había dado cuenta. All Might se está debilitando, dijo, con un aire de finalidad. Shigaraki y All For One ya lo saben, para eso estaba el Nomu. No tendría ninguna posibilidad contra All Might en su mejor momento, pero le dio una pelea difícil, y si la situación hubiera sido diferente, quizás All Might estaría muerto. Pero sé que hay más en todo esto que All For One nos está ocultando. Como, por ejemplo, ¿por qué no puede simplemente tomar la peculiaridad de All Might y terminar con eso? Tiene un don para lo dramático, ya sabes. Tal vez solo quería un némesis para su propia diversión, y cuando su vida esté realmente en peligro, simplemente tomará la peculiaridad de All Might. No sé, todavía siento que hay algo que no estamos viendo. Como una pieza de rompecabezas que no nos dieron. Se acostó en su cama. A veces es muy frustrante no saberlo todo. Tendrás que acostumbrarte, no somos piezas lo suficientemente importantes como para conocer esta información ultra secreta. Ella respondió. Es natural, ¿sabes? No deberías cuestionar nada de esto. ¿Qué? ¿Cómo tuvo sentido eso? Ella no puede ser tan estúpida. O tal vez no sea una estupidez. Tal vez ella tenga más información que él. No, por ese camino había desconfianza y errores. Hagakure probablemente no tenía más información que él. De todos modos, me iré ahora, te dejaré cocinar esa información por un tiempo, tengo cosas no teóricas que hacer. Luego salió. ¿Qué se supone que debe hacer ahora? Quizás llamar a Seisin. Enganchó el número de teléfono del villano, probablemente asegurado hasta el infierno y de vuelta, porque es un número de teléfono indio, y cualquiera que use un número de teléfono indio sabe que es casi imposible de rastrear, gracias a las locas leyes de privacidad y seguridad del país. Él mismo había enganchado uno, y lo usó cuando actuó como un villano. ¿Recogería Seisin? El tipo parecía muy ocupado. Aún así, bien podría intentarlo. Necesitaba a alguien que confirmara sus teorías sobre All Might, y Seisin parece bastante inteligente. Su teléfono desechable estaba sonando. Este teléfono se desconectó de los servidores principales, por lo que no fue una llamada fraudulenta. Era otro número de teléfono indio, por lo que literalmente podría ser cualquiera, el número de teléfono de 12 dígitos mirándolo fijamente. Muy bien, Izuku, veamos quién es. Es bastante tarde en este punto, pero eso nunca detuvo a nadie. Entró en el armario y tomó la llamada. Gracias a los dioses, las paredes de Eva eran bastante gruesas. ¿Quién es?, preguntó. No reconoció el número. Artesano. Yo, necesito tu ayuda con algo. Regresó a su habitación principal y abrió las puertas de su balcón, preparándose para saltar y escapar. Sería difícil, pero lo lograría. Si Crafter estuviera en peligro mortal. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? Susurró, gritó en su teléfono. Estoy bien si necesitas ayuda. No, nada de eso, Crafter dijo apresuradamente. Estoy tan seguro como nunca lo estaré en este momento, pero tengo un problema más teórico. Se deslizó de nuevo en su armario en este punto. Vaya, crisis evitada, al menos temporalmente. ¿Cuál es el problema teórico que tienes? ¿Crees que All Might se está debilitando? Crafter preguntó desde el otro lado del teléfono. Se congeló en ese momento. All Might se estaba debilitando. All Might solo pudo actuar como un héroe durante 2 horas y un puñado de minutos. E incluso en su forma muscular, sus golpes tenían menos calor, era más lento, menos duradero. No lo sé, artesano. Él mintió. A diferencia de Stein, no estoy realmente obsesionado con All Might. Ni siquiera lo sigo tan bien. Aunque es muy posible. ¿Qué evidencia tienes? Solo quería saber exactamente cuánto les decían All For One y Shigaraki a sus secuaces. ¿Crafter sabía sobre One for All? Probablemente no, eso suena como un secreto que All For One se guardaría para sí mismo. Tal vez le dijo a Shigaraki, pero eso es lo más probable. Bueno, ¿por qué All Might se convertiría en maestro? Solo hay tantas horas en un día. Una afirmación mucho más cierta de lo que probablemente piensa Crafter. Tal vez All Might haya pasado su mejor momento.
Tal vez ser un héroe durante más de 3 décadas finalmente haya pasado factura. No sé por qué, pero definitivamente era menos poderoso en la USG que 10 años antes. Quizás esté buscando a alguien más para que sea el símbolo de la paz cuando se jubile. Crafter había dado en el clavo justo en la cabeza. Mierda que necesita desviar. Porque All Might estaría buscando estudiantes héroes para tomar su legado. ¿Por qué no algunos de los héroes profesionales que hay? Como Endeavor, por ejemplo. Por mucho que odiara decirlo, algunas personas dirían que tiene sentido. O tal vez Aoxo Miruko. Crafter se rió desde el otro lado de la línea. Pensé que eras inteligente, Seisin. Endeavor es un héroe competente, definitivamente, pero no es un símbolo de la paz. Y Aoxo y Miruko son héroes bien establecidos por sí mismos, no creo que tomen el manto de All Might. Pero un estudiante héroe, especialmente un segundo o primer año, aún no tiene una imagen definitiva, por lo que podría convertirse en el nuevo símbolo para mantener unida a la sociedad de héroes de Japón. No soy tan bueno con las tácticas como mi compañero, pero soy bueno en el panorama general, la visión estratégica, y parece que también eres bastante inteligente en el panorama general. Entonces, ¿qué piensas? Maldita sea, Crafter, me estás empujando a un rincón aquí. ¿Qué se supone que debe decirle a Crafter para desviarlo de esta idea? Piensa, Izuku, piensa. Tiene que haber algo que él pueda decir. Esta conversación estuvo muy cerca de un territorio extremadamente peligroso, y esta información probablemente todavía iba a todos para uno, independientemente de lo que dijera Crafter. No estoy enfocado en All Might en absoluto, así que voy a ceder a su conocimiento sobre esto. ¿Eso es todo? Sí, lo siento Seisin, que tengas buenas noches ingeniero y vas a llegar este fin de semana. Tengo información que contarte. Ya vendría el domingo y lo había planeado todo. Debería ser capaz de hacerlo. También tengo información. Fue fácil captar el subtexto de que Crafter quería adelantar planes para su escape. Adiós, Seisin. Hacer clic. Respiró hondo, anotó la información de Crafter en el Death Note, ni siquiera escribió Crafter, solo C, y luego comenzó a buscar otro villano para el cuaderno. El nombre Eiji Hyuuji apareció varias veces. Eiji Hyuuji, ¿cómo diablos se pronuncia eso? Ni siquiera lo va a intentar, aparentemente dirigía una organización que vendía todo tipo de esclavos a personas, basándose en peculiaridades. Algunas de las personas que publicaron en estos sitios de foros más grandes fueron muy informados, párrafos y páginas de información, estadísticas, documentos, imágenes, vídeos y archivos. A veces había suficiente información como para verificar si el objetivo no estaba muerto por un asesino imitador, lo que era cada vez más probable, según el hecho de que, según su estimación, hay más de 600 actualmente activos o arrestados por los héroes. Específicamente en India y América del Norte. Eiji Hyuuji no estaba muerto ni arrestado por héroes, al menos aún no había aparecido en los medios, y había revisado páginas de documentos e imágenes que le hicieron sacar el subsedit S/EYBLH, para ver las imágenes. De lindos perros, gatos y otros animales lo hizo sentir mejor, entre imágenes horribles de personas con peculiaridades de mutación en las que ni siquiera quiere pensar. Y cuando se convierte en un héroe, crear una organización benéfica para personas con peculiaridades de mutación es una de sus principales prioridades. No tiene idea de por qué algunas mutaciones en particular se consideran tan sexualizadas. Entonces, considerando todo esto, no le importó en absoluto cuando escribió el nombre de esta persona cruel en el Death Note. Otro villano caído. Ella se sentó en su habitación. Por mucho que se suponga que tiene un aliado en su misión de infiltración, no puede evitar pensar que lo haría mejor sola. Su compañero tiene sus propios planes, no le cree ni por un segundo cuando dice que no tiene planes de escapar de las garras de la liga. Casi podía reírse de sus lamentables intentos. Ella ha pasado por todo este canto y baile antes. Hay desventajas de tener un cuerpo invisible. Bueno, es una desventaja para ella, y la ventaja está en la corte de All for One, porque ciertamente habría preguntas si la gente viera su cuerpo. ¿Debería informar a All for One que cree que su pareja intentará escapar? Probablemente no. All for One probablemente lo sepa de todos modos.
Probablemente esté segura de que él lo sabe todo, o al menos casi. ¿Cómo perdió All for One ante All Might? Ella nunca lo sabría. Honestamente, la idea de enfrentarse a All Might la asustaba. Todos los villanos que se enfrentaron a All Might perdieron, desde su debut. Incluso All for One, el maestro del underground, el hombre de las 1000 peculiaridades, se perdió. Pero no, All Might ha debilitado a la sociedad, las personas se vuelven complacientes y todos ignoran su responsabilidad como personas, como miembros de la raza humana de la que todos forman parte, y en cambio dicen que es el deber de un héroe. Es una era de héroes, pero en todos los sentidos equivocados. Y lo peor es que la gente ni siquiera lo ve. La razón por la que decidió trabajar con All for One fue porque All for One vio esta verdad y la difundió por todo el mundo. Y nadie lo va a detener. No All Might, no T, y ciertamente no cualquier otro héroe. Es el gran plan, la mejor estrategia jamás elaborada. Al final, la lealtad de una persona insignificante no importa, ni un poco. Está bien, sé que podría ser un error hacer esto tan cerca de tus estudios laborales, pero estoy divagando. Explicó Aizawa Sensei. Pero no te preocupes, por eso tenemos a Recovery Girl en modo de espera. Hoy vamos a hacer un ejercicio de todos contra todos. All Might y yo estaremos mirando, y cuando alguien sea etiquetado, estará fuera. Nuestra regla es definitiva. No hay zona segura. Hay dos ganadores, la persona que queda en último lugar y la persona que etiqueta a la mayor cantidad de personas. Una combinación de sigilo y combate. Definitivamente en su callejón. Había pensado en rediseñar su disfraz, pero decidió no hacerlo hasta que terminó su estudio de trabajo. Después de familiarizarse con el trabajo de héroe real, vería cómo se destacan sus elecciones de vestuario y podrá determinar qué tipo de rediseños necesitaría. Este ejercicio sin duda lo cansaría, y es el día antes de que tenga que visitar la liga. Bueno, depende del lugar donde estén haciendo este ejercicio. Se había dado cuenta esta mañana que el tipo con el nombre impronunciable ya había sido eliminado por uno de sus asesinos imitadores más exitosos. No sabía quién era Inquisitorium, pero esperaba no conocerlos nunca en persona. Por mucho que aprecie a las personas que trabajan para él, pueden ser bastante extrañas. Entonces sigilo o combate. Probablemente una combinación, dependiendo de dónde se realice el ejercicio, que después de un rápido viaje en autobús, descubrió que era un área forestal. Terreno irregular, poca visibilidad, y luego están los árboles a los que se puede trepar. En definitiva, un lugar único, diferente al paisaje urbano que fue el lugar donde dieron su primera batalla, una zona más urbana. Tuvieron 10 minutos para dispersarse por el denso bosque. Era un bosque lo suficientemente denso que, aunque era mediodía, estaba bastante oscuro. Era un bosque templado, con muchos robles y coníferas. Comienzo del partido. La voz de Present Me corrió por el bosque, y casi de inmediato comenzó a mirar alrededor. Todavía no activó One for All, porque la iluminación, que todavía no puede explicar, aunque estaba oscura, era lo suficientemente brillante como para atraer a la gente. Así que a las copas de los árboles rápidamente encontró un roble grande y se subió a él. Había escogido correctamente, porque estos tres se extendían por encima del nivel general de las copas de los árboles. Había un glaciar en la distancia y explosiones en otro lugar. Muy bien, esa es la dirección a la que se dirige. En el descenso, se detuvo cuando vio a Sido caminando por el bosque, creando bastante ruido. Se abrió paso por el árbol, y luego encendió One for All a aproximadamente el 10%, y corrió para etiquetar a Sido. ¡Ay, hombre! Sido gritó. Apenas te escuché. Deberías trabajar en tus habilidades de observación y sigilo. Respondió. Ni siquiera estaba tratando de ser astuto. Y parecía que no estaban llamando a las personas que estaban siendo eliminadas, lo que significa que podría haber cualquier cantidad de personas en el bosque, pero no hay posibilidad de que haya eliminado a alguien primero. El plan actual con el que está trabajando es dejar que Bakugo y Todoroki peleen entre sí, lo que debería ser fácil, ya que Bakugo quiere probarse a sí mismo ante Todoroki, y luego eliminará al próximo. Por supuesto, la oscuridad en el bosque hizo que Dark Shadow fuera más fuerte, por lo que ciertamente debería cuidar a Tokoyami y Agakure.
Su invisibilidad la hizo increíblemente poderosa en este entorno. Le llevó otra media hora más o menos encontrar a otras personas. También eliminó a Sato y Mineta, encontrándolos intentando escabullirse por el bosque. Y aquí fue donde brilló su traje verde oscuro. Claro que no era la persona más astuta que había, pero definitivamente no es una víctima fácil de eliminar. El ruido de las explosiones y el hielo continuaba en la distancia, por lo que Bakugo y Todoroki seguían luchando. Entonces, ¿quién más estaba todavía en el juego en este momento? Es difícil decir exactamente en este punto, pero tal vez debería comenzar a buscar a las personas que se escondían. Y entonces empezó a llover. Su primer pensamiento fue que la O podría incluso causar lluvia, pero luego recordó que había consultado el pronóstico del tiempo para esta mañana y predijo un 76% de probabilidad de lluvia. Así que es solo lluvia natural, entonces. Pero a medida que empezaba a mejorar, tendría que adaptarse a luchar bajo la lluvia. Disminuyó aún más la visibilidad, lo que dificultaba ver delante de él en el bosque oscuro. Era hora de que usara su combinación de capucha y máscara. Usando esto y el sonido de la lluvia, se mezcló perfectamente. Podía pasar a menos de 2 metros de alguien, y ni siquiera se darían cuenta. Aunque tal vez no estaba oscureciendo tanto como esperaba. Aún así, pudo vencer a Shoji, a pesar de que el otro adolescente usó ojos y oídos adicionales. Intel y la información solo pueden llevarte hasta cierto punto en un juego como este. Mientras derribaba a Shoji, recogió una rama caída. Los multiplicadores de fuerza siempre fueron buenos. Tal vez debería conseguir un arma para su disfraz, como un bastón o algo así. Había dejado de escuchar hielo y pensó que podía escuchar palabras al final. Maldita sea, mitad y mitad. Hiciste que Invisibitch me etiquetara cuando estaba distraído. No estaba escuchando nada de hielo en este momento, así que tal vez tanto Bakugo como Todoroki fueron eliminados. Tal vez, simplemente no lo sabe. Una mano rozó su hombro. Maldita sea. Agakure es la última persona en el juego, pero Todoroki eliminó a 7 estudiantes.